La vida normal del cubano. Y sabemos que estamos un poco apretados por la situación de la pandemia, pero ahora cuando todo vuelve a la normalidad vamos a echar para adelante. Nosotros tenemos un presidente que nos representa a nosotros. No tenemos más necesidad de otro. Con el presidente nosotros contamos, por lo menos yo cuento con él. Hasta afuera, hasta que Dios me quite la vida. Yo y mis hijos, pues lo he enseñado para eso, porque tengo la nené y tengo un nené que quiere ser de las tropas especiales, quiere decir que estamos preparados. Y ella quiere ser abogada. Hay una lucha. Este es el sistema que elegimos nosotros los cubanos hace ya muchos años. Nadie nos va a estorbar nuestra tranquilidad ciudadana. Y vamos a seguir llevando el país adelante. Y que nadie le quepa duda que el Cuba seguirá siendo un país socialista. Y esta noche tenemos de invitados acá en el estudio a jóvenes que en las redes sociales digitales, pero también en las calles defienden la revolución. Las buenas noches para el estudiante de periodismo Pedro Jorge Velázquez, también para Elizabeth Rodríguez Morales, más conocida como Lisi, estudiante de Derecho, y también a Ibelisi Martínez Panceiras, que trabaja en el Ministerio de Cultura y estudia gestión de patrimonios en el Colegio de San Jerónimo de La Habana. Bienvenidos los tres, un gusto que estén con nosotros para un tema de tanta complejidad pero tan interesante como este. Me gustaría comenzar hablando sobre lo ocurrido el pasado fin de semana cuando ustedes tomaron prácticamente las calles. En el discurso de la contrarrevolución, de los enemigos de la revolución con toda su maquinaria mediática, quieren posicionar la idea de que ustedes, más que ir a defender sus ideas, que en esencia son las ideas del socialismo, fueron a silenciar o a impedir las ideas de otros. ¿A qué fueron a las calles? ¿Quién empieza? Buenas noches. Bueno, nosotros es verdad que nos hemos ido articulando después de, digamos, la forma que tuvieron de sacudirnos el pueblo el 11 de julio. Nosotros, a partir de la guerra mediática que se le tiene hecha a Cuba en las redes sociales, nos hemos ido conociendo un grupo de jóvenes que hemos ido defendiendo nuestras ideas y defendiéndonos a nosotros mismos de esos ataques que se nos hacen. De esa forma nos conocimos, de esa forma nos articulamos y decidimos salir del medio digital que, como todos sabemos, no es, digamos, nuestro terreno de fortaleza porque son medios totalmente controlados por el imperialismo, y llegar a las calles con ese proyecto y esas ideas socialistas que tenemos, a la vez que revitalizarlas un poco después de este periodo de pandemia que hemos tenido tan traumático y volver a decirle a Cuba, estos son los jóvenes que defendemos el proyecto socialista, esta es la revolución y esta es la cultura que están viendo detrás de una pantalla, desgraciadamente desde hace 2 años, pero está aquí en la calle de vuelta y estamos todos de vuelta. Cuéntame un poquito más de qué ocurrió, Pedro, en las calles concretamente. He hablado de revitalizar. ¿Cómo se puede revitalizar un proyecto socialista también desde acciones de calle, no? Mira, hay algo que ocurrió y que no ocurrió. O sea, todos asistimos a un suceso mediático. Lo que se construyó en el mundo fue un suceso mediático, o sea, comenzar a crear una expectativa sobre algo que se sabía no iba a ocurrir, pero era necesario construirlo para tener la hegemonía mediática, la hegemonía cultural, la hegemonía política en función y en atención a ello, que bueno, fue todo el aparato y toda la estrategia del 15 de noviembre. Aquello nunca ocurrió, o sea, no existían aquellas bases populares que Junior García y que los otros pequeños líderes del 15 de noviembre decían tener, pero era necesario estar atentos allí para desvirtuar y para opacar todo un país que se está levantando, que se está recuperando, que está feliz y que tiene también a sus jóvenes en las calles. Sus jóvenes que no son todos de la misma línea, o sea, no tienen un pensamiento estático, son diversos. Somos una comunión de los que pensamos parecido, pero son jóvenes que estaban allí defendiendo reivindicaciones que sabemos que otro sistema, un sistema capitalista, no nos los va a dar. Quiero retomar una idea que tenías tú para preguntarle a Ibelisi, que tiene que ver con también la proyección que se quiere dar de los jóvenes revolucionarios como una masa homogénea, adoctrinada, totalitaria en las posturas, donde no hay espacio para una visión crítica de la compleja realidad cubana. ¿Cómo se definen ustedes? Bien, buenas noches. Yo creo que usted decía una cosa, o sea, usted preguntaba que qué hacíamos nosotros en las calles, y yo tengo que decir que nosotros estábamos materializando las ideas que
que proliferan y que están a flor de piel, ¿no?, en las redes sociales, en los distintos grupos que nosotros tenemos en Telegram, en Facebook. Bueno, hay una alta comunidad de revolucionarios. Están los grupos de Carlitos Marx, de La Manigua, del Guerrero Cubano, bueno, 1 millón. Y nosotros... ¿Todos piensan igual? No, es a lo que voy. Pero si algo se demostró este fin de semana fue precisamente la articulación y el trabajo sobre todo el mundo ir con todas las luchas sociales, porque es increíble, a mí me emocionó mucho, por ejemplo, como Pepe, uno de los activistas, uno de los muchachos que compartió con nosotros el espacio, es hombre y es heterosexual. Sin embargo, Pepe es una persona que defiende el feminismo a toda costa y que de hecho es una de las voces en defensa de la comunidad LGTBIQ+. Estoy en proceso de aprendérmelo. Y eso es una victoria, porque nosotros no podemos, que es uno precisamente de los ejercicios que nosotros tenemos a la vez que nos vamos articulando y nos vamos integrando, de que no puede haber una comunidad de revolucionarios que defienda el feminismo, una que defienda a los animales, una que defienda la comunidad LGTBI. No puede ser así. Todos tenemos que defender todas las causas sociales, porque ¿qué es el socialismo? Sino el bienestar social. Y eso no se debía confundir con unanimidad. Exacto. A ver, yo tengo como estudiante de Derecho, tengo que tener la capacidad de saber que tú, como revolucionario, quizás donde tú eres más eficiente es defendiendo, como el caso de Pepe, el feminismo y la comunidad LGTBI. Bueno, yo tengo que integrarme, yo tengo que defender, quizás a mí lo que me preocupa es, no sé qué, la integración de todos los colectivos universitarios en el sentido, no sé, de curso para trabajadores, con el de a distancia, con el de a diurno, que todos puedan ser parte de la UJC si lo quieren. A lo mejor esa es mi preocupación fundamental, pero yo tengo que tener espacio en mi batalla para los otros sectores, y todo al final tiene que resumirse a ser revolucionario. Y es lo que nosotros logramos este fin de semana. Ahí estábamos representantes de todos los colectivos revolucionarios en redes sociales y los que trabajan en físico también. Y una cosa que yo celebré en su momento ese fin de semana, y lo ratifico hoy aquí, es precisamente el trabajo que logramos hacer como equipo, todos los colectivos, todos dejando a un lado el ego, personalizando las cosas. No, todo el mundo se logró integrar. Nuestra América, la Tiza, bueno, es que eran tantos. Ustedes se definen como defensores de las ideas del socialismo, incluso tienen un proceso, digamos, de pensamiento, de conceptualización, ¿no?, en ese sentido. Y hay algo que a mí me parece muy interesante que está ocurriendo, y es cómo los que adversan la revolución se quieren apropiar de valores ideológicos, de cuestiones que tienen que ver con el socialismo. Estoy hablando particularmente de Junior García, el principal convocante a esta marcha ilegal, que ahora desde España, disfrutando de su visa, pues está diciendo que sus ideas, lo dijo esta semana, son progresistas y que él coincide con términos como la justicia social. Pero mi pregunta es, ¿por qué después de haber satanizado tanto el socialismo, ahora acuden a él para tener banderas de lucha que no tienen nada que ver con el socialismo y que tienen que ver, en el caso de Cuba, con la restauración del capitalismo, por ejemplo? Junior llegó a España y se tiró una foto con la derecha. O sea, ya ese fue el momento donde él definió que es, sí, tú puedes enarbolar las banderas de la justicia social y tratar de tomar ese discurso, pero la gente te está mirando a serio. La gente está viendo en ti que tú la inflaste, que tú viniste y nos dejaste un discurso aquí sobre el tapete y terminaste yéndote, terminaste dejando a los tuyos. Y entonces eso fue algo a lo que asistimos. Usando tus términos, los dejó quemados, como se diría. Exactamente, los dejó quemados, nadie sabía dónde estaban pidiendo fe de vida de Junior. O sea, estamos viendo el tamaño del ridículo al que estábamos asistiendo todos, y como estábamos asistiendo a eso, bueno, fue el momento de reírnos, pero fue el momento también de acordarnos que el que nos quiere invadir, como dice la canción del programa, no lo aguanto ni pi. El que nos quiera colonizar, no lo aguanto ni pi, ni le creo ni pi. El que nos quiera burocratizar, no lo aguanto ni pi. El que nos quiera corromper, el que nos quiera desunir, no le aguanto ni pi. Vamos a hacer una pausa en esta conversación bien interesante, volvemos muy pronto. Una mezcla de azar con decisión propia lo hizo permanecer en La Habana más allá de lo inicialmente previsto. El militante comunista y eurodiputado español Manuel Manu Pineda
conocía lo que se fraguaba contra Cuba para el 15 de noviembre y, como le dijo a mi colega Esther Lilian González, quiso ser testigo presencial de lo que al final resultó un verdadero fracaso para los que pretendían echar a perder la fiesta prevista para esa jornada. Una jornada de más alegría, de más celebración que una jornada normal, porque coincidía que ese día empezaban las clases, empezaba la asistencia presencial a los colegios de los niños más pequeños, de los niños desde preescolar hasta quinto grado. Ellos siguen atacando, pero siguen chocando contra un muro que yo creo que ellos no están capacitados para entender. Ellos... El matrimonio que hay entre el pueblo cubano y su revolución, que no podemos hablar de un binomio, porque son lo mismo y solo hay que venir a Cuba para presenciarlo. Este padre de 4 hijos conoce bien la rebeldía y los sueños de los jóvenes. En Cuba participó el pasado fin de semana en la sentada de los pañuelos rojos, dialogó con obreros de la empresa siderúrgica José Martí Antillana de Acero y ha recorrido disímiles barrios capitalinos. En primer lugar, no son jóvenes que se tiran la vida, sobre todo los que están en el ámbito más político. Y no me refiero solo que militan en determinada organización, sino que militan en su barrio, que forman parte de los CDR, que cuando han sido los momentos más duros de la pandemia eran chavales que cogían la comida para llevárselo a las personas que estaban confinadas. Hay un compromiso de los jóvenes con su revolución, eso garantiza la continuidad. Pero yo quiero destacar además que los jóvenes aportan un elemento que creo que es muy importante. Ellos dicen, esta es nuestra revolución, pero es una revolución que tenemos que mejorar. Esta es la herramienta. Pero la herramienta a veces necesita ser afilada para que sea más eficaz. Y ellos, desde esa concepción crítica que suelen tener todos los jóvenes del mundo, vienen a señalar aquello que a veces nosotros o los dirigentes no quieren ver. Eso pasa aquí en otros sitios del mundo. Y dicen, sí, la revolución está muy bien, pero necesitamos ir un paso más allá, necesitamos profundizar en esto, necesitamos poner el acento en tal cosa, necesitamos ir a los barrios y darle cariño a la gente, que muchas veces lo urgente no nos permite hacer lo importante. Entonces, desgraciadamente, las campañas sucias, las campañas mediáticas de intoxicación contra Cuba son cada vez más frecuentes. Y podemos ver cómo a los hechos del 11 de julio, que fue en principio una manifestación de un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de un bloqueo que dura ya más de 60 años, que eso le genera sufrimiento, que eso genera cortes de luz, que eso genera que a veces no encuentren la medicina que necesitan. Bueno, pues todo este movimiento duró 6 horas y algo. Y hemos tenido en los medios de comunicación europeos semanas en los que seguían hablando de que el pueblo se estaba levantando contra el régimen castrista y no sé qué cosas contaban, noticias no, fake news que ilustraban con imágenes que ni siquiera eran de Cuba. Hemos visto como imágenes de Alejandría, del Cairo, de Buenos Aires, incluso de Barcelona. La campaña de intoxicación no tiene límites. Continuamos en Palabra Precisa conversando con jóvenes que integran varias plataformas de pensamiento, colectivos, movimientos sociales revolucionarios para profundizar también en la compleja realidad cubana. Y para eso quiero hacerles una pregunta que a mí me parece que es muy importante. Una cosa es lo que sucedió y que es que el gobierno prohibió esta marcha después de demostrar que era inconstitucional, que no era una marcha pacífica, que tenía fines subversivos. Y otra cosa, hablando en claro cubano, es que no existe en Cuba espacio para el diálogo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué espacios existen hoy en este país para el diálogo, para la participación, para proponer cambios? ¿Quién empieza de ustedes? Bueno, Pedro, a ver, hay que ver qué exigimos en primer lugar desde la base precisamente de lo legal, ¿no? Mi opinión, obviamente muy personal, yo no le doy espacio a nadie que sea pagado por un gobierno extranjero. Ahora, que sí tiene que existir un espacio de diálogo para las personas que no piensan como nosotros, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque siguen siendo cubanos. Ahora, hay que ver con qué objetivos
se están exigiendo esos diálogos o se están pidiendo esos diálogos. ¿Cuál sería el límite? Para mí, si la mayoría del pueblo decidió una cosa, porque existe el criterio de que nosotros no tenemos elecciones directas, ¿no? Pero hay una realidad, por ejemplo, con el 86% de los votos por la Constitución que establece todo el funcionamiento legislativo de nuestro país. Contra eso no se puede hacer nada. El pueblo habló. Usted tiene que respetar eso. Entonces, si usted quiere un diálogo para negociar el socialismo en Cuba, ups, qué pena. No hay diálogo. Ahora, si usted quiere hablar sobre el mejoramiento desde el punto de vista funcional de una empresa estatal, claro, vamos a dialogar. A lo mejor usted tiene razón y podemos trabajar desde ese punto de vista. ¿Por qué no? De hecho, hay muchas personas que están, vamos a decir que del lado de allá, de los que no piensan como nosotros, que están faltos de información, y si no les damos el espacio para que dialoguen, ¿cómo los corregimos? ¿Cómo los enseñamos? ¿O cómo nos demuestran ellos a nosotros que nosotros podemos estar equivocados? Porque al final la revolución es formada a base del capital humano. Como es lógico, nos podemos equivocar. Entonces sí creo que debe existir diálogo, pero todo tiene sus límites. ¿Están preparados los jóvenes revolucionarios? ¿Estás preparado tú para dialogar, conversar con alguien que piense completamente distinto a ti? Yo dialogué con Junior García en un espacio que la Manigua abrió en un momento. Allí, bueno, él me hablaba de actos de repudio, que estuvo en estos días también en la palestra pública. Y yo le decía, sí, me hablas de actos de repudio, aquellas cosas que la misma ética revolucionaria ha ido superando, que si se tiraron huevos, que si se dijeron frases. Pero yo te voy a hablar, Junior, de los grandes actos de repudio. La Cubre fue un gran acto de repudio donde nos mataron gente. Barbados fue un gran acto de repudio. La explosión en los hoteles fue un gran acto de repudio. Entonces me puedes tratar de minimizar esos actos, pero cuando lo pones en la balanza, los grandes actos de repudio que nos hacían al pueblo cubano eran grandes. Y entonces había un pueblo que tenía que responder. Yo lo que creo es que hay maneras mucho más potables de generar ese repudio hacia el imperialismo. Mira, estamos asistiendo a un momento crucial en el diálogo nacional. ¿Es el gobierno un instrumento de beneficio popular, de diálogo, de empoderamiento, o es el gobierno un mecanismo rector, como lo es en el capitalismo y cada cual por su lado? Esa es la pregunta. Y por eso estamos abocados a que ese diálogo sea la fuerza popular de todas nuestras bases. Mira, yo veo un muchacho que es delegado en Matanza, que se llama Randy Perdomo, que él está haciendo todas las semanas o cada cierto tiempo esas reuniones donde les rinde cuenta a sus pobladores. ¿Por qué hemos perdido eso en algunos espacios, en algunos CDR? Me gustaría también conocer un poco la visión de ustedes sobre lo que dicen muchos enemigos, personas que adversan la revolución, de que el proyecto socialista cubano es antagónico al diálogo. Por eso te preguntaba si tú estás dispuesto a dialogar. Y quizás quieren que las personas olviden, digamos, el referente más cercano, que fue cómo Cuba restableció las relaciones diplomáticas con su adversario histórico. Quizás tiene que ver con la idea de que solamente valoran de efectivo ese diálogo donde se cede en principios, donde se entregan principios. ¿Qué piensas? Sí, mira, nosotros, una señora me preguntaba a la misma sentada, ¿qué significa el pañuelo rojo? Porque veo diversas banderas, veo 26 de julio, veo movimiento LGTBIQ+, y yo le decía, este pañuelo es profundización del socialismo. Y nosotros ninguno concebimos una sociedad justa, con justicia social, como debería ser, sin una crítica revolucionaria. Sin crítica revolucionaria no se avanza. Y nosotros queremos completar ese primer proceso que fue la revolución. El diálogo consta de dos partes, o de diversas partes, que tengan una problemática en común, o una problemática de una de las partes. Sin respeto y sin ganas de verdad de solucionar ese tipo de problemas, no se puede dialogar. En Cuba siempre se nos ha dado el diálogo con países capitalistas bajo el concepto de eliminación del sistema socialista. Y como decía la misma Lisi en su intervención, no puede existir un diálogo cambiando nuestro sistema que ha sido votado por el 86% de la población. No podemos dialogar con ese tipo de personas. Podemos dialogar con el pueblo de Cuba, que sí exige más espacios de diálogo en su CDR, en sus sindicatos, en sus asambleas del comité de base de la juventud o del partido, que sí quiere hablar, que quiere expresarse. ¿Cómo ceder sin ceder, digamos, en cuestiones esenciales? Porque el diálogo también va de eso, ¿no? Por supuesto. El diálogo es una negociación y la negociación siempre es un 50-50. Por eso. No es ceder
a tus ideales, es incorporar, es abrir tu mente con una cultura popular, es estar dispuesto a abrirte un poquito más y entender a esa misma persona que eso fue una cosa que se dio en la sentada maravillosa. A veces los mismos muchachos del movimiento estudiantil cristiano nos abrieron la mente porque tenemos una idea de la religión que no se corresponde precisamente con los ideales revolucionarios, y no es así. Hay cristianos, hay personas de diferentes sectores que apoyan la causa, que apoyan el mismo ejemplo de diálogo entre la institucionalidad y el pueblo que se puede dar. El referéndum de la Constitución fue un ejemplo de diálogo magnífico, y ahora la conformación del nuevo Código de Familia es espectacular, porque se va a hacer a referéndum popular igual, porque afecta a todos los cubanos. Y ahí tenemos voz, que es una cosa que muchos países capitalistas no pueden decir. Ahí todo el pueblo tiene voz y tiene derecho a exigir lo que piensa y lo que siente. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que los tres me hagan un breve comentario sobre lo siguiente. Todo parece indicar que los Estados Unidos no van a renunciar a su interés de derrocar la revolución, quizás cambien los métodos. Ante este escenario, ¿cómo blindar el proyecto socialista cubano? 1 minuto para cada uno. Bueno, en primer lugar tenemos que prepararnos y nutrirnos de información, es lo primero. La guerra hoy es a través de la desinformación y la manipulación de los medios. Como con todos los que conozcamos un poco acerca de la guerra no convencional, que lo dice el exdirector de la CIA, Alan Dulles, ni siquiera lo escribimos nosotros, tiene que estar claro que no podemos permitir que se proyecte una realidad que no es la nuestra. Nosotros tenemos que intensificar el trabajo en que llegue la información nuestra, tanto al pueblo como en el ámbito internacional. No podemos descuidarnos en eso, tenemos que seguir proyectando nuestro trabajo en base a la evolución del beneficio social. Ya hemos logrado, tenemos muchas conquistas sociales, hay que seguir trabajando y hay que seguir proyectando ese trabajo. Pedro. Bueno, 3 cosas. Economía. Tenemos que creer de corazón, como dice la campaña Ponle Corazón, en que sí, estos cambios económicos, en que esta apertura al sector privado nos puede generar riqueza y nos puede blindar una base económica que sea lo más independiente posible. Ahora, esa base económica tiene que estar unida a una participación popular. Las empresas tienen que tener participación popular, las fábricas, toda institución, toda organización. La gente tiene que sentir que su pedacito lo puede cambiar, que no viene uno y le hace un muro, porque es la decisión de alguien del gobierno. Ese del gobierno tiene que darle la cara a esa gente y tiene que decirle, oye, mira, vamos a debatir de qué forma hacemos el muro mejor, cómo lo pintamos. Esa participación es crucial, porque cuando nosotros le creamos un problema y le decimos que no a alguien y no le damos esa posibilidad de transformar, esa persona es atrapada por la contrarrevolución y atrapada por sus narrativas. Y también les molesta que nosotros estemos viendo esos problemas aquí. Y tercero, muy importante, toda plataforma económica que se esgrima necesita una plataforma cultural que la respalde. Y ahí estamos siendo atacados. Ayer la canción Patria y Vida fue premiada en los Latin Grammy. Y es cuando Silvio, que es un cantante internacional, no ha cogido un Grammy. O sea, estamos viendo la Bienal que tiene el pullover de Ibelice, también está siendo atacada. Y por eso tenemos que forjarnos en una cultura propia, tradicional, y que no beba de una cultura externa que es invasiva. Creo que Pedro se pasó del minuto, así que tienes menos tiempo tú. Yo creo que la mejor forma de blindarnos contra estos ataques es precisamente ganando ese terreno que ellos no pueden ganar, porque las redes sociales son suyas, pero la calle es nuestra. La calle es nuestra y el pueblo necesita un empoderamiento y una cultura popular. Como decía Pedro, esa capacidad de tú sentir que cambias tu pedacito, crea un empoderamiento en el pueblo, que por mucho que te diga las redes, tú sabes que esa no es tu realidad. Y precisamente eso es a lo que juega la contrarrevolución, a meterse en esos pequeños fallos que tenemos, y por eso no podemos seguir fallando, porque eso los legitimiza a ellos y eso no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias a los tres por sus opiniones. Es un tema completamente abierto en el que también hay espacio para otros puntos de vista, otros enfoques en este, digamos, ejercicio de pensamiento colectivo. Por eso yo no voy a colocar ni una sola línea de conclusión. A usted le digo que usted sabe que tenemos acá el tiempo limitado, estamos limitados por nuestro tiempo de televisión, pero usted puede continuar debatiendo en casa. Hasta la próxima. Choo choo.
seguro que a ti